Ahí estamos grabando. Voy a compartir pantalla. Ahí ven mi pantalla. Sí, Perfecto. Bien, bienvenidos a la clase de número 19, nuestro primer día de backend. Antes de meternos un poco de lleno, vamos a hablar sobre el recorrido que hicimos hasta ahora, ¿sí? ¿Qué fue lo primero que vimos? Venimos del mundo de HTML5, pasamos por CSS, después vimos JavaScript, en el medio obviamente vimos en lo que era línea de comandos, Git, ¿sí? Pero en lo que es desarrollo, vimos estas tres cosas. ¿Y después con qué terminamos? React. Exactamente. React, que en algún punto el lenguaje JSX, que era como una unión media loca de HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? Todos estos lenguajes o estos códigos o esta forma de escribir hacían a lo que era el front. ¿Ok? ¿Y de qué lado se ejecutaba el front? Por algo se llama front, ¿no? Del lado del cliente. Del ¿Lado lado del visual. cliente? Exactamente, del lado del cliente. Muy bien. Entonces, hasta ahora fuimos conociendo todas cosas que corrían, como se dice, del lado del cliente. Hasta que aparecieron los fetch, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con fetch, nosotros no hicimos nada, o sea, solamente nos conectamos con un fetch, que ese fetch lo que nos daba era la posibilidad de conectar nuestro front con algo del otro lado del planeta, del otro lado del mundo, ¿sí? Con el backend. Ese fue nuestro primer acercamiento. Bueno, obviamente aplausos por haber llegado hasta este momento. Vienen recorriendo, como vemos acá, un largo camino, ¿sí? Acá hay un montón de cosas extra que no estamos viendo que ustedes ya conocen eh, bastante, ¿sí? Yo no diría poco, conocen bastante, ¿sí? Así que aplausos para ustedes. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda por aprender en este fabuloso bootcamp? Bien, nos queda la vida misma, ¿no? O sea, nos va a quedar de vuelta una curva de tiempo, ¿sí? Y una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje va a llegar un momento que se va a estabilizar, que es cuando ya se forma el hábito. ¿Y de qué manera formamos el hábito? ¿Cómo fuimos formando el hábito del lado del front? Practicando. Practicando, exactamente, ¿sí? Así que no os preocupéis, que ustedes ya pasaron por esto y esa línea verde que se ve ahí arriba que dice número de veces que se repite la misma acción es todas las veces que nosotros conocemos un tema nuevo. Y cuando terminen este bootcamp les va a seguir pasando, va a seguir pasando porque van a seguir conociendo cosas, tecnologías nuevas o cosas que aún todavía ni siquiera conocemos y que no y que ni se inventaron, ¿sí? Así que es importante que sepan que lo que nos espera, más allá de lo que nos queda ahora del backend, es la vida misma, ¿no? O sea, aprendizaje y hábitos, ¿ok? Así que entramos de vuelta en una curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje va a ser menos en pico para arriba, sino porque ya hay muchos conceptos que ustedes ya conocen y que vamos a ver del lado del backend que ustedes ya van a conocer. ¿Sí? Así que no va a ser tan marcada. Esto es lo bueno, nosotros en la modalidad del bootcamp, para otros países, por ejemplo, damos Python en lo que sería backend. Y ahí sí hay otra curva un poquito más marcada de aprendizaje por el tema de que es otro lenguaje distinto a JavaScript. Lo que tiene Node.js o TypeScript o Express, que es lo que vamos a ver nosotros, lo que tiene bien marcado es que es en JavaScript. Por ende, toda la parte de ustedes de escritura, de cómo declarar una variable, cómo hacer el for, cómo hacer todo eso, ustedes no lo van a tener. ¿Sí? Porque ya lo conocen. Bien. ¿Dudas hasta acá? Buen día, Pablo. Buen día, Natalia. Esa diferencia en el programa, ¿por qué se da? Porque en Uruguay el mercado, por el estudio que se hizo, busca más programadores y programadoras con Express y Node. No trabajan tanto Python en el mercado uruguayo. De hecho, en general hay una tendencia que está yendo mucho hacia Express y TypeScript y Node, obviamente.
porque casi todas las aplicaciones están siendo en general o para celulares o más de, ¿cómo se dice? Aplicaciones web. Entonces, el que más conoce la web y el que mejor se maneja con la web siempre, y por ende es el número uno en la web, fue JavaScript. Esa es la aplicación. Pero si no nos queremos quedar, si no nos qued- ¿Me caí yo o se cayó ella? Me caí yo. Ahí volví. Perdón, Natalia. Natalia, ahí escucho. ahí, Sí, perfecto. no, Que te, te preguntaba Sí. si, me río de tu nombre, perdón. Eh, Te preguntaba si no nos queremos quedar solamente en el mercado uruguayo, eh, ten- tendríamos que aprender Python, es la pregunta. No necesariamente. Ustedes pueden salir como desarrolladores de Express y el día de mañana, si es lo que yo alguna vez comenté, igual está bueno que lo sepan. Cuando ustedes vayan a una empresa a trabajar, probablemente en la empresa no tengan todo exactamente lo que dimos acá, ¿sí? Ahora, el backend, vamos a ver cosas del backend que son muy similares, las programas en Python o las programas en Node o en Express, ¿sí? Lo que va a cambiar es la sintaxis nada más. El resto va a ser siempre lo mismo. ¿Sí? El concepto de rutas de APIs es igual tanto para Python como para Node. Con lo cual esas cosas no van a cambiar. Lo que sí uno se va a tener que acostumbrar es a la forma de escribirla, la sintaxis, que se adapta rápido. ¿Sí? Dale, gracias. De nada. Bueno, volvemos a la presentación. Bueno, ¿qué nos queda? Este es un poco el recorrido que vamos a hacer. Vamos a pasar por TypeScript, vamos a arrancar en realidad con Node. ¿Sí? Dentro de Node vamos a estar viendo TypeScript. Después nos vamos a meter con SQL, que sería la parte de la base de datos. Luego de SQL nos vamos a meter con lo que sería Express con TypeORM. Ya les vamos a explicar todo esto, no se preocupen. Y por último vamos a ver JWT, que es para generar tokens de logueo, ¿sí? Los famosos tokens. Vamos a estar generando eso. Este es un poco el recorrido todo de las tecnologías que vamos a estar utilizando. Se van a sumar quizás alguna otra cosa, pero en general va a ser esto, ¿sí? Hoy arrancamos con Type y Node, obviamente, porque para poder hablar de TypeScript tengo que hablar de Node. Sí, así que fíjense todo lo que van a ir sabiendo a medida que vayamos avanzando. Vamos a seguir trabajando con el Gitpod para Sí, ver todo esto. sí, vamos a ir con Git. Bien, ¿quién me puede decir, y ahora sí ya metiéndonos en la materia, qué entienden por backend? Esto es lo que pasa al lado del servidor. Es todo lo que pasa al lado del servidor, sí. ¿Qué más? ¿Alguien quiere sumar algo más? Hasta ahora, ¿qué era el backend para nosotros? Era como una caja. ¿De qué color? ¿Cómo se la conoce? Una caja negra. ¿Sí? No sé por qué se le dice así, pero bueno, se conoce como una caja negra más que nada porque no se sabe qué pasa así del otro lado. Era como que no, es oscura, como que no se ve. ¿Ok? Ese es más o menos el concepto. Hoy vamos a empezar a desentrañar eso, ¿sí? Y vamos a empezar a conocer un poco qué pasa del otro lado, ¿sí? Del lado del backend, que ¿Se es... le cayó de vuelta? ¿Me caí? Un poquito. A ver, esperen que me voy a conectar con el celular, si no, porque estoy con baja señal.
véanlo de esa manera, en la cual a partir de ahora vamos a empezar a abrirla, ¿sí? A ver un poco qué hay de fondo. Sí, pero el backend básicamente son servidores, así que está bien el concepto, en el cual tenemos cosas. Podemos manipular archivos, bases de datos y demás. Esa es la idea. ¿Estamos? ¿Se me escucha? Sí, Creo que Ah, sí. perfecto. sí. Bien. Mm. Bueno, Sí, Pablo, sí se escucha. acá vemos una imagen, ¿sí? De lo que sería más visual. Nosotros estábamos trabajando en este lado izquierdo, donde está el frontend, donde está nuestro navegador web, y veníamos trabajando con esto más React, obviamente. Esto a partir de ahora se va a empezar a conectar con lo que sería el backend, donde tenemos servidores y bases de datos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en estos servidores, que para nosotros va a ser Gitpod, ¿sí? Nada más que va a cambiar un poco la forma en la cual hacemos ciertas cosas, y no vamos a hacer nada del todo. Pablo, Sí, ¿recién empezaste a hablar sí, en visual? Ah, ok, ok. Pensé que se había colgado. no, no. Y vamos a trabajar, este servidor se va a conectar con las bases de datos, así que en nuestro caso va a ser Postgre. ¿Ok? Bien. Sí. Ahora, yendo un poco más a lo que nosotros vamos a estar utilizando, nosotros veníamos con React, ¿sí? Ya conocemos lo que son las rutas, los componentes, y mediante HTTP, que son los fetch, nos vamos a conectar con rutas nuestras, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a crear nuestras propias rutas, ¿sí? Esas rutas van a estar controladas, que ahora vamos a ver bien qué es, y no nos vamos a conectar directamente a la base de datos, sino por medio de un ORM. En nuestro caso se llama Type ORM, que imagínense en qué trabaja Type ORM. ¿Con qué trabaja? Type, Type, Un TypeScript. ahí va, ¿sí? Entonces, antes de empezar con toda la parte de base de datos y demás, lo primero que tenemos que conocer es un poquito de TypeScript, ¿sí? Que es lo que vamos a conocer hoy para dar lugar después al manejo de base de datos. Entonces, nosotros vamos a ir creando, una vez que empecemos con Express, vamos a crear rutas, y esas rutas van a ser las que van a darnos lugar a llegar, ¿sí? Así como teníamos un getPlanets o un planets, ¿sí? Nosotros vamos a crear nuestros propios getPlanets o getToDos o postToDo, y empezar a jugar un poco con todo lo que tiene que ver con el backend. Ese postToDo lo que va a terminar haciendo es grabar información de un todo en donde. ¿Dónde vamos a grabar nosotros esa información? ¿Dónde se imagina? En la base de datos. En la base de datos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a crear bases de datos, vamos a crear tablas de esas bases de datos y nos vamos a conectar mediante una ruta a esa base de datos, ¿sí? Para guardar información. Con ese panorama nosotros vamos a tener todo el punta a punta de una aplicación, porque ya conocemos y sabemos hacer cosas del front, y ya a partir de hoy vamos a empezar a trabajar con cosas del back. Bien, para meternos en TypeScript y en realidad para empezar a hablar del backend, lo primero que quiero que hablemos por arriba hoy, más por arriba, es ¿qué es Node? ¿O qué saben que es Node? Node.js, ¿no? Node.js se los conoce de la misma manera, es lo mismo, ¿sí? Por las dudas. No es que son cosas distintas. ¿Alguien sabe qué es? ¿Nadie? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Parece que no. Entonces nadie sabe. Sí, se te Perfecto. escucha así, Pablo. Perfecto, perfecto. No, Bien. no, sí se escucha. No, dije, Nos pegó duro el fin de semana largo. quizás me caí.
Igual tranqui, estamos empezando y es teoría. Bueno, como ustedes saben, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo trabajaba? O sea, Node.js, el JS saben de dónde viene, me imagino, eso sí. El JS, ¿de dónde viene? De JavaScript, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿cómo nace o por qué nace Node.js? JavaScript, ¿dónde corre? ¿O dónde se utiliza en general? ¿De qué lado? Exactamente. Hasta ahora nosotros con JavaScript solamente podíamos, bueno, en realidad no hasta ahora, hasta el 2009, en realidad antes de que aparezca Node, JavaScript solamente era ejecutado únicamente por el cliente, o sea, los navegadores. ¿Sí? Corría de ese lado. Del otro lado de los navegadores, en general, había otro tipo de lenguajes que eran más del backend, pero que no estaban desarrollados en JavaScript. ¿Ok? En el 2009 surge Node.js, ¿sí? Como una posibilidad, como una extensión para poder trabajar, como un lenguaje en realidad de programación, para poder trabajar con JavaScript del lado del servidor, ¿sí? Y ahí nace Node. Node nos da la posibilidad de trabajar con JavaScript del lado del backend, ¿sí? Y de hecho ustedes lo vienen utilizando de alguna manera, porque también lo que nos da, lo que trajo Node es todo un paquete, ¿sí? De un manejador de paquetes conocido como NPM. Si ustedes recuerdan, en muchos momentos ya que venimos trabajando en la academia, ustedes escriben el npm install o el npm run start o un montón de npms que van a ir conociendo a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Son paquetes que están disponibles, que son en general open source, para que cualquiera de nosotros y nosotras podamos utilizarlos. ¿Sí? Y eso lo que instala son cosas dentro del servidor. Bien, ¿dudas hasta acá? No, no, perfecto. Bien, ¿No? vamos a hacer algo que les quiero mostrar para que sepamos un poco de qué lado estamos ahora. Voy a abrir esto. Start New Project. Voy a hacer medio un retroceso, ¿sí? Solamente para mostrarles un poco de qué va Node. Voy a abrir un New Empty, ¿sí? Que no tiene nada. Perfecto. Sí, Bueno. sí. Esto no tiene nada, ¿sí? Lo único, imagínense que esto está corriendo en un servidor, ¿sí? Si ustedes en algún momento lo charlamos, Gitpod corre en qué tipo de servidores. ¿Quién sabe en qué tipo de servidores corre esto? Windows o no, o qué otra cosa. Si no es Windows, Linux, en creo que Linux. es. Exacto, ¿sí? Fíjense, yo lo primero que voy a hacer acá en la línea de comandos es escribir node versión. Versión. ¿Y qué me sale ahí? La versión que tenés instalada de Node.js. Exactamente. Bueno, con esto yo ya me doy cuenta que en el servidor que vamos a trabajar, que es de Gitpod, es un servidor virtual, ¿sí? Imagínense que esto ustedes lo podrían hacer en sus computadoras. Si ustedes se instalan Node en sus compus podrían terminar siendo como servidores, ¿sí? Yo acá tengo instalado Node, ¿sí? ¿Y qué me da Node? Bueno, si ustedes se meten en la página de Node, tienen un montón de cosas, de información que pueden agarrar, ¿sí? Voy a mostrarles acá, por ejemplo, antes de esto, vamos a hacer así, ¿sí? Les da un montón de extensiones o cosas para trabajar básicamente con sus servidores, ¿sí?
tiene HTTP, tienen, no sé, distintos tipos de módulos. Y acá tenemos algo, por ejemplo, que vamos a jugar un poco, que se llama OS. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que me va a dar este OS? ¿OS a qué les refiere el nombre OS? Operation Operativo, System, ¿no? pero Sí, no, capaz que no. sistema operativo, sí, Operation System. Entonces, imagínense que esto es una librería de Node que lo que me da es del núcleo de Node, ¿sí? Esto está embebido en Node. Lo que me va a dar esto es la posibilidad de yo conectarme, o sea, mediante código, con el sistema operativo. ¿Para qué? Para hacer cosas, ¿sí? El día de mañana yo podría hacer una aplicación que haga o que muestre, no sé, la cantidad de memoria disponible o lo que sea, ¿sí? De hecho, si bajamos un poco acá, tenemos un total mem, ¿sí? Que total mem básicamente es el total de la memoria. Y tenemos otra, free mem es la memoria disponible. No sé, home dir es el directorio donde estoy parado. A ver otras cositas que podemos llegar a interesarnos. La plataforma, obviamente me va a dar qué tipo de plataforma es en la que estoy. ¿Sí? Si estoy, como decíamos hace un ratito, en Windows o en Linux. Entonces, de esta manera yo voy a poder conectarme mediante código Se con... corta, Pablo. Te va muy mal. Sí, que de esta manera nosotros vamos a poder comunicarnos con el sistema operativo, ¿sí? Básicamente para saber cosas mediante código, ¿sí? De hecho, ahora vamos a hacer una pruebita. Bien, voy a crear un archivo. Le vamos a poner index.js en principio. Bien, ven el archivo, ¿no? Eso sí. Bien. Y le pongo hola mundo, ¿sí? Ahora, yo puedo ejecutar esto de dos formas, mediante HTML. Si ustedes se acuerdan, yo podía crear mi archivo HTML, llamar a, o sea, linkearlo el script al index.js, o por consola, ¿qué puedo hacer? Ejecutarlo, ¿sí? Mediante Node. Puedo hacer Node Tipo un- index.js, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es, mediante Node, va a ejecutar este archivo, ¿sí? ¿Lo ven? Salió mi hola mundo que tengo acá ejecutándose. Bien. Entonces, nosotros recién dijimos que teníamos este OS, que es para conectarnos básicamente con el sistema operativo. ¿Cómo trabajamos con Node? En principio, si ustedes recuerdan, cuando nosotros importábamos paquetes o lo que sea, ¿qué palabra utilizábamos? Import, sí, perfecto. Lo de npm. Sí, no, en realidad la palabra import era para traernos algo de un archivo X, ¿sí? Pero acá cuando estamos trabajando ya del lado de Node, del lado del servidor, el import en algún punto se va a reemplazar para cuando queramos utilizar los paquetes de Node con la siguiente palabra, que es require, ¿sí? Require, require, ¿sí? Y acá lo único que tenemos que pasarle es qué paquete queremos utilizar, por ejemplo, el del sistema operativo, que es OS. ¿Cómo sé que es OS? Porque lo tengo acá, ¿sí? Entonces, acá yo lo que me estoy trayendo en esta constante es el paquete de OS, que es para trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, ¿sí? Y acá vamos a hacer una pruebita para ver si esto está funcionando. Vamos a hacer un console log y acá vamos a poner os.platform, No, ¿sí? te va muy mal, literal. Ay, Está súper difícil. ahí le doy vuelta. Perfecto.
Entonces, yo lo que decía recién era que estoy requiriendo acá de utilizar todo lo que me da Node para el sistema operativo y le estoy diciendo, bueno, poneme por consola cuál es la plataforma en la cual estoy corriendo, ¿sí? Del servidor, básicamente. Esto ya estamos del lado de la computadora, ¿sí? Del lado del server. ¿Está? Hablando en criollo. Y fíjense lo que aparece debajo de la mundo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. En la línea 4 ya está usando uno de Sistema todos operativo. los comandos que podemos usar de OS, ¿no? Que acabas de Ex- importar. OS exactamente. Platforms está en el Exacto. sistema. Exactamente. Pero fíjense, yo en mi computadora en realidad tengo Windows y acá me está dando Linux. ¿Por qué? Porque en realidad esto está corriendo del lado del servidor, ¿sí? Y me está diciendo que el servidor tiene Linux, ¿sí? Que el servidor básicamente para nosotros en este caso va a ser Gitpod. ¿Ok? Eso, punto platform, es como poner punto total, total Memory. en algo que dijiste antes. Sí, probemos, mira, vamos a probar eso. Voy a agarrar esto. Vamos a agregar esto y creo que era total mem. Es. Venimos acá y en vez de platform ponemos total mem. Guardamos. ¿Sí? Esto obviamente es en bytes. Así que después si quieren pueden hacer se puede hacer la conversión para pasarlo a gigas o lo que sea. ¿Sí? Yo acá podría ponerle, por ejemplo, comillas, bytes. Y este es el total. Entonces, mediante OS ustedes pueden conectarse, digamos, con el servidor y empezar a agarrar información del server, ¿sí? Y así como tienen OS, hay otro también conocido que se utiliza mucho que se llama FS, ¿sí? ¿A qué le suena FS? ¿La F a qué podría ser? Fetch, capaz, Mm, yup, ¿no? file, ¿sí? Papeles, carpetas. File Ah, system, ¿sí? ¿Y qué se imaginan que pueden hacer con este file system? Obviamente. Tema de archivos, o sea, utilizar los Los archivos, directorios subir, bajar. de archivos. Exactamente. De hecho, puedo hasta crear un archivo si quiero, ¿sí? Puedo leer archivos o crear archivos. De hecho, vamos a hacer una prueba. Todo esto igual está, si ustedes entran en Node, igual esto no lo van a, ustedes no lo van a precisar ahora, ¿sí? Para el curso. Simplemente lo que les estoy haciendo ver un poco es que esto yo me estoy conectando directamente con el servidor y que para nosotros el servidor es Gitpod directamente, en este caso, ¿sí? Pero digo, quédense tranquilos y tranquilas que esto no lo vamos a tener que hacer. Entonces, imagínense que yo hago esto, ¿no? Y quiero que me digan qué es lo que se imaginan que haría esto. Voy a correr esto por acá. Bien. ¿Qué se supone que podría llegar a ser esto? Acá voy a poner, acá tiene que llevar siempre una función, ahora voy a explicar por qué. Esto es, creo que le puse y acá tiene que ir el error. Ahí les digo que les cuento qué es esto. Bien, ¿qué hace esto? ¿Quién me puede decir o qué se imaginan que hace esto? Parece que creas un archivo de texto y haces una función para ver si está creando el archivo o hay un error al crearlo. Bien, ¿y dónde me va a crear este archivo? Si yo le pongo así, punto slash.
En el directorio que está parado actualmente. Exactamente, exactamente. Entonces, acá con FS, que es otra, digamos, otra librería que nos da Node para poder trabajar archivos con archivos del sistema, me da la opción de escribir un archivo, crearlo, ¿sí? Así también lo puedo leer, ¿no? Pero en principio vamos a crearlo, en el cual le estoy creando un archivo llamado texto.txt, que va a tener, le estoy poniendo una línea de texto, si quieren, línea 1, y acá lo que hace es que esto toma un error. Si llega a haber un error a la hora de escribir en el disco o lo que sea, me va a devolver un error y yo pongo acá que salga por consola el error. Si no hay error, quiere decir que el archivo pudo ser creado, ¿sí? Entonces le digo por la consola que me ponga archivo creado. Esto, para que sepan, solamente para que sepan, ¿cómo creen que trabaja esto? ¿De manera síncrona o asíncrona? ¿Qué creen? Asíncrona. Exactamente. Tanto las lecturas a base de datos como la escritura en disco como los fetch son todas cosas asíncronas, así que alguien se tiene que quedar esperando la respuesta. Entonces, para que veamos realmente cómo funciona esto, eh, estoy al final. Fíjense esto. Supongan que sale todo bien, ¿no? Lo del archivo. ¿Qué creen que va a salir por consola primero? ¿Archivo creado o estoy al final? Que está después. O sea, si pensamos, si esto fuese de manera síncrona, por lógica, primero aparecería este cartel y después este. Ahora, yo dije que es asíncrona. Entonces, ¿qué van a ver primero? Seguramente se ve el estoy al final primero. Estoy al final. Bien, vamos a ver. Voy a comentar esto así no molesta. Así empezamos a ver el resto. Y esto también. Bien, me tiró error. ¿Qué error me tiró? A ver, veamos. Number value RFS. Creo que me está faltando. Está. Acá estoy validando esto y esto cierra. Creo que esto me parece que falta esto acá. Me parece. Creo que era esto. A ver. Me olvidé. FS. Write file, perdón, era write file, esto era lo que me está faltando. Me equivoqué de ahí. Bien. Bien, ¿qué pasó ahí? Pasaron varias cosas. ¿Qué ven? Primero se ejecutó el estoy al final y después creó el archivo. Bien. ¿Y qué hizo aparte de eso? ¿Qué más hay? ¿Lo ven acá? El archivo TXT en la raíz. Sí, ahí me creó el archivo. De hecho, si lo abro, ¿qué dice? Línea 1. Entonces, mediante Node, aparte de ver información del sistema operativo, obviamente la idea es que yo pueda interactuar con el sistema operativo, ¿sí? Y con los archivos, y con las bases de datos, y con todo lo que yo pueda tener dentro de un servidor. Cuando nosotros trabajábamos del lado del front, ahí voy a dejar de compartir. Cuando nosotros trabajábamos del lado del front, nosotros estábamos siempre trabajando del lado cliente, ¿sí? En este caso ya no vamos a estar del lado cliente, sino que vamos a estar directamente del lado del server. Bien, voy a correr esto por acá. Dudas con esta partecita, por lo menos de entender de que ya estamos trabajando con otra parte, ¿no? Del mundo de la programación, más con lo que se llama con los fierros, como se conoce. Estamos más del lado del fierro de las máquinas, ¿sí?
igual de vuelta, esto no es necesario, ustedes no van a tener que hacer esto en principio, en el curso no vamos a trabajar con esto, simplemente es para que sepan y vean que yo mediante Node puedo conectarme y hacer cosas con el server, ¿sí? Crear archivos y demás. Ustedes si querían crear un archivo del lado del front no iban a poder, iban a tener que mandarle algo al backend para que lo cree, ¿sí? Acá yo ya estoy trabajando con el backend directamente, con el servidor. ¿Se entiende eso un poco? Chicos, chicas, Sí. ¿hay algo que no entiendan Sí. de esto por ahora? Lo que me interesa que entiendan es el concepto, ¿sí? Que esto, de que estamos trabajando con el servidor. A diferencia de antes que teníamos todo visual y era todo lo que trabajaba mediante el navegador. ¿Sí? Antes para poder probar algo, ver algo, siempre levantábamos un navegador. Acá no, acá estamos ya moviéndonos con archivos o con cosas del sistema. Bien. Ahora, cuando se crea Node, y esto es un poquito de historia, y es la parte que quizás puede molar un poco, pero está bueno para poner en concepto, eh, JavaScript, trabajando con JavaScript, uno tenía aplicaciones relativamente chicas, ¿sí? Cuando uno se empieza a meter en el mundo del backend, las aplicaciones empiezan a agrandarse a nivel, eh, a nivel, nada, empiezan a hacerse aplicaciones a grandes escalas. Por lo cual, la cantidad de código que empieza a haber es mucho mayor. Y a mayor cantidad de código, que empezamos a tener mayores también. ¿Qué cosas empiezan a aparecer más? Que no nos gusta, que odiamos. Desorden. Desorden, ¿qué más? ¿Y el desorden que trae? Problemas. Problemas. Que el problema en nuestra jerga es llamado errores o bugs, ¿sí? Errores. Exacto, Bugs. exactamente, bugs o errores. Entonces, como nosotros no queremos errores y no queremos bugs, cuando empezó a crecer y empezaron a hacer aplicaciones más grandes y cada vez más grandes, empezaba a volverse un poco tedioso encontrar un error, ¿sí? Sobre todo con el tema de las variables. ¿Por qué? Porque uno empezaba a crear variables por todos lados y esas variables muchas veces, como JavaScript no trabaja con tipado de variables, ¿sí? Ustedes cuando quieren hacer esto, por ejemplo, voy a salir un segundito. Si ustedes hacen esto, ¿sí? ¿Se puede en JavaScript? Sí. Sí, ¿sí? A ver, esto está bueno porque nos ahorra código, ¿sí? El no tener que estar especificando que realmente esto string va a ser un string. Por ende, esto a mí no me gustaría que esto suceda, ¿sí? No me gustaría que si yo tengo una variable que espera un string me pongan un número, ¿sí? Entonces, en grandes aplicaciones empezaba a haber muchos problemas de tipado cuando empezó a crecer Node. Y ahí nace, mediante la creación de los genios de Microsoft, lo que se llamó TypeScript, ¿sí? Pero para que entiendan un poco de esto y sepan, todos los lenguajes del backend, en general, la gran mayoría de los lenguajes del backend, que ya existían antes de Node, sea C Sharp, sea Java, sea, bueno, .NET con C Sharp y demás, todos en general tienen un tipado fuerte, ¿sí? Se usaban, se especificaba para cada variable que se crea de qué tipo iba a ser. JavaScript no, en JavaScript yo acá no le estaba diciendo que no sé, que nombre iba a ser un string o iba a ser un número o qué iba a ser. Ustedes vienen trabajando de esta forma, ¿sí? En la cual creaban una variable sin decirle el tipo que iba a tener o qué tipo de dato iba a contener esa variable. ¿Es correcto esto que les estoy diciendo? ¿Recuerdan? ¿Saben? Bien. Sí. Sí. A mí Entonces, me lo explicaron por fuera, pero muy bien. ¿Te lo explicaron más o menos parecido? sí, con Java. Perfecto. Entonces, dada esa introducción, ¿qué entendemos por TypeScript? Es la forma de tipear los datos, de asignarle un tipo a X cosas.
que si una cosa va a ser solamente para objeto, va a ser solo para objeto. Y que no haya la posibilidad de que lleguen valores nulos y que caiga el programa. Exactamente. Nulo me refiero a algo. Distinto, algo distinto. ¿Sí? Entonces, básicamente es un poquito de teoría, ¿no? Es un lenguaje, se dice superconjunto o es una extensión de JavaScript, ¿sí? Desarrollada por Microsoft, que lo que nos va a dar son los tipados de datos, poder trabajar con tipos de datos, ¿sí? Y en general, y esto fue diseñado, como les dije antes, para aplicaciones grandes, ¿sí? ¿Qué ofrece TypeScript? Ofrece chequeo de tipos estáticos y lo que tiene que ver con el tipado. Si ustedes prestaron atención cuando están escribiendo en JavaScript con Gitpod, ¿sí? Les aparece sugerencias, ¿sí? Cuando están escribiendo, no sé, algo punto y ahí les empiezan a aparecer sugerencias, o no les sucede eso. ¿A qué me refiero con sugerencias? Vamos a ver. Sí, que te lo completa. ¿Sí? Estas sugerencias, el punto len y demás que a mí me aparecen acá, ¿por qué se piensan que es? Porque ¿qué está corriendo por atrás que nosotros no lo estamos viendo? Bueno, TypeScript. exactamente. Bueno, está corriendo TypeScript, ¿sí? Lo que hace es que de alguna manera TypeScript entiende, por la asignación que le estamos poniendo, que esto es un string. Por ende, cuando yo le dé acá punto, lo que me va a sugerir son todas las cosas que estén relacionadas con el string. ¿Sí? Ahora, esto corre por abajo, esto ustedes no lo ven. Nosotros lo que vamos a empezar a hacer ahora, sí, lo vamos a empezar a ver y vamos a empezar a trabajar con eso. Acá les dejo algunos comandos, ¿sí? El npmi TypeScript es para instalar TypeScript básicamente. tsc-version es para saber si está instalado. De hecho vamos a probar. Yo voy a escribir acá. Miren, tsc-version. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que está instalado o no? Sí, que está instalado. Exacto. Si no Sí. sale nada, quiere decir que no está instalado. ¿Sí? Entonces, si a ustedes, cuando hacen esto, a ustedes no les sale nada, lo que pueden hacer, si quieren trabajar con TypeScript, es instalar hacen el npm y TypeScript-g. ¿Sí? Bien. Y acá hay otro que es el tsc archivo, el archivo que queramos, esto ahora lo muestro, ¿sí? Que es para no tener que ejecutar todo el tiempo el tsc. Ahora lo vemos. Bien. ¿Qué tipos de datos vamos a trabajar en TypeScript? Estos son algunos, hay más, ¿sí? Que vamos a estar trabajándolos, pero en principio son más de los que ya conocemos, ¿sí? Entonces tenemos tipo booleano, tipo string, tipo number, tipo null y tipo array. Hay otro que se llama any, que es para... Se Salto trancó de todo. línea temporal. Ah, Nosotros estamos escuchando desde un Repito ratito. a toda máquina. ¿ahora se me escucha? Ujú. Bien. Sí, joven. Ahora, lo que hablé que no se me escuchó fue todo el tema de los tipos, ¿sí? ¿Qué tipos de datos vamos a conocer y a trabajar? Teníamos los booleanos, los string, number, null y array. Y fíjense cómo se escribe, ¿sí? En los ejemplos. ¿Qué ven de distinto? Dos puntos. Exactamente. Va a estar el let o el var o el const o lo que ustedes quieran, el nombre de la variable y después de los dos puntitos le van a poner básicamente qué tipo va a aceptar esa variable. ¿Sí? Y cuando ustedes le pongan el tipo es que esa variable solo va a aceptar valores de tipo true o false en este caso, ¿sí? Cuando sea booleano. ¿Sí? Yo a Pero este... Pablo, Sí, también, perdón, pero dale. también vos podés poner como los que acepta, no sé, un booleano y un número, Sí, sí, por eso. Estos son los ¿no? tipos de datos, digamos, por defecto. Ahora, después tenemos otros más, por ejemplo está any, que any en algún punto es que como que termina siendo lo mismo que como trabajábamos con JavaScript sin TypeScript, ¿sí? Acepta cualquier tipo de valor. O está la opción de ponerle boolean y como si fuese el o string o
lo que quieran ustedes si es que aceptan más de un valor. Ahora, ¿qué les parece? Que si esto vino y alguien se tomó el trabajo de hacer esto para tipar, si le estamos poniendo o, en algún punto estamos un poquito yendo en contra de la idea, ¿no? Que justamente es tipar. ¿O no? Claro, estamos haciendo trampa. Entonces, sí se puede, o sea, de hecho, vamos a mostrar. Vamos a entrar por acá. Si está la lectura. Bien. Bueno, tenemos otros tipos de datos. Tenemos la tupla. Tenemos void, que es cuando no definimos nada. Enum. Pablo, Sí. igual después de poner los 2 puntos, el tipado, Sí. ¿hay que sí o sí igualarlo a algo? No, pueden no. Esto es una asignación, digamos. Ah, Pueden no asignar como hacían antes. Podrían claro, no asignar. Exacto. Sí, no necesariamente tienen que igualarlo a algo. Bien, y después está todo lo que tiene que ver con interfaces. ¿Sí? Van a poder crear interfaces. Que ahora vamos a hablar de qué son las interfaces. Después creo que ya se le viene a Manu, pero después si quieren vamos a ir con el tema de interfaces. Entonces, en principio lo que vamos a tener, ¿sí? Es nuestra variable, let nuestra variable, los 2 puntitos y le especificamos de qué tipo vamos a querer que sea esa variable. ¿Sí? Si va a ser booleana, si va a ser string, si va a ser número, si va a ser array. ¿Sí? ¿Dudas con esto?